¿Alguna vez te ha pasado que, al encender varios aparatos al mismo tiempo, se va la luz? Hoy te explicamos por qué sucede esto y cómo evitarlo. La electricidad es esencial en nuestro hogar, pero su uso indebido puede causar inconvenientes. Cuando conectamos muchos dispositivos simultáneamente, podemos sobrecargar el sistema eléctrico, haciendo que los interruptores automáticos o breakers, o tacos se activen para protegernos, interrumpiendo el suministro eléctrico. Entender cómo funciona este proceso es clave para prevenir cortes de luz y garantizar la seguridad en nuestro hogar. La electricidad, una forma de energía esencial, llega de manera constante y eficiente a nuestros hogares a través de una compleja red de cables diseñados para transportar energía. La energía eléctrica se mide en voltios, V, que indican la presión con la que fluye la electricidad a través del sistema. El consumo de electricidad se mide en vatios, W, que representan la potencia eléctrica que utilizan nuestros aparatos. Cada dispositivo tiene una potencia específica. Por ejemplo, una bombilla consume alrededor de 60 vatios, mientras que un microondas puede llegar a 1500 vatios. Al entender estos valores, podemos usar nuestros dispositivos de manera más eficiente y prevenir sobrecargas en el sistema eléctrico. Un interruptor automático corta la electricidad si hay un exceso de corriente, protegiendo nuestros equipos de daños y evitando incendios eléctricos. Actúa como un guardián en nuestro sistema eléctrico, protegiendo los aparatos electrónicos y la instalación de nuestros hogares. Cuando la corriente supera el límite seguro, el breaker se activa y detiene el flujo de electricidad para prevenir riesgos. Este disparo detiene el flujo de energía, esencial para prevenir el sobrecalentamiento de los cables y evitar incendios. Es fundamental que los breakers estén en óptimas condiciones y sean adecuados para la carga eléctrica, para actuar a tiempo. En las instalaciones residenciales comunes, se utilizan interruptores automáticos que oscilan entre 15 y 20 amperios para proteger los circuitos de tomacorrientes. Para electrodomésticos de mayor potencia, es común encontrar breakers con capacidades superiores, generalmente de 20 amperios o más. Breakers de 25 amperios están diseñados para cargas eléctricas más exigentes, permitiendo soportar hasta 3000 vatios. Respetar el límite de capacidad de los breakers es esencial para prevenir sobrecargas y proteger el sistema eléctrico del hogar. El simulador muestra cómo, al aumentar la carga, se llega a un punto crítico donde la demanda supera la capacidad del circuito. A continuación se presenta una simulación de una sobrecarga eléctrica en un circuito doméstico utilizando el simulador en línea de Falstad. Esta simulación te permitirá comprender cómo un interruptor automático, breaker o también llamado taco en el contexto colombiano, responde ante una demanda de corriente que supera su capacidad nominal. En la primera parte, esta simulación se dividirá en dos partes. En la primera parte se va a simular una situación doméstica típica donde no hay una sobrecarga eléctrica y todo funciona dentro de los límites seguros. Para ello, se usará en este simulador, como se observa, una fuente de corriente alterna de 120 voltios que representa el voltaje habitual en una vivienda en Colombia y otros países de Latinoamérica. El objetivo es que la corriente total del circuito sea 10 amperios, lo cual está dentro del rango de seguridad para la mayoría de circuitos residenciales. Eso significa que se debe colocar una resistencia total de 12 ohmios en el circuito. Para lograrlo, en Falstad se pueden colocar 3 resistencias de 36 ohmios conectadas en paralelo. Eso equivale o simula una carga que hace circular 10 amperios por el circuito. Bien. Es decir, que un horno microondas de 1200 vatios hace circular 10 amperios, igual que la carga que se simula con 12 ohmios de resistencia. Por eso se puede decir que en esta primera parte se representa un hogar donde hay un solo electrodoméstico grande funcionando, y todo está dentro de los límites. Eso quiere decir también que la resistencia que acá se emplea en la simulación está configurada para que circule a través de ella con una corriente de 10 amperios, lo que equivale al consumo eléctrico típico de un horno microondas promedio. En términos de corriente, ese valor representa la intensidad que dicho electrodoméstico
consumiría en condiciones reales de funcionamiento. Como se puede observar en el simulador, se usa un componente llamado fusible que va a hacer las veces o el trabajo del breaker. Ese fusible está configurado con una resistencia interna muy baja de 1 ohmio y un valor de corriente al cuadrado por tiempo de 400. Eso significa que soporta sin problemas una corriente de 10 amperios y no se va a activar, que sería como la acción para proteger nuestra red eléctrica doméstica. De hecho, si se observa en el simulador, el fusible aparece en color verde al iniciar la simulación, lo que indica que todo está funcionando correctamente, sin calor ni sobrecargas. En el caso contrario, donde hubiera una sobrecarga de corriente, este breaker se iluminaría de color rojo, lo que indicaría una sobrecarga de corriente. Acá, como se puede ver, está circulando la corriente sin ningún problema. Es decir, que acá no hay una sobrecarga. Si en este caso hubiera una sobrecarga, este fusible, que está haciendo las veces de breaker, se iluminaría de color rojo intenso, que estaría indicando el momento en el que el breaker se activa, se acciona o se salta para cortar el fluido en el suministro de la red de nuestro hogar. En esta segunda parte de la simulación pasamos a una situación diferente, una sobrecarga. Esto es cuando ocurre en un hogar que se conectan demasiados aparatos eléctricos de alto consumo al mismo tiempo. Queremos simular una corriente de 24 amperios o superior, superando el límite del breaker típico de 20 amperios. Seguimos utilizando la misma fuente de 120 voltios, pero ahora modificamos las resistencias. Es decir, para provocar una corriente de 24 amperios o superior, la resistencia total del circuito debe ser de 4 ohmios. En Falstad, esto puede lograrse conectando 3 resistencias de 12 ohmios en paralelo. Al configurar una resistencia total de aproximadamente 4 ohmios, se genera una corriente de 24 amperios con una tensión de 120 voltios, lo que simula una carga equivalente a usar un electrodoméstico de alto consumo con un aire acondicionado que consume 3500 vatios y 29 amperios, o una combinación de varios electrodomésticos medianos como un horno eléctrico de 15 amperios, una licuadora de 3 amperios, un televisor de 2 amperios y una plancha pequeña de 4 amperios, totalizando aproximadamente 24 amperios. Esto representa una situación de alta carga que puede sobrecalentar los conductores y disparar el fusible, en este caso el breaker, si el sistema no está dimensionado correctamente. En Falstad esto se ve de forma visual. Entonces acá el componente del fusible que está haciendo el lugar del breaker cambia de color, de verde a rojo o naranja, indicando que está recibiendo más corriente de la que se puede soportar. En este caso práctico, pues el fusible no se detendría, pero al tornarse de color rojo, ahí nos estaría indicando que hay una sobrecarga de corriente, y en ese momento en que ya se ilumina de color rojo, sería el momento en el que el breaker se salta o se dispara para interrumpir el flujo de corriente en la casa. Para resumir, en la primera parte de la simulación se abordó un escenario sin sobrecarga, una corriente normal de 10 amperios. El objetivo era ver que en condiciones seguras el sistema funciona correctamente, el breaker no se dispara, los cables no se calientan y no hay riesgo de incendio. La corriente está por debajo del límite del breaker de 20 amperios, lo que demuestra que cuando no se excede la carga permitida, no ocurre ningún problema. En la segunda parte, la simulación es con sobrecarga, corriente mayor a 20 amperios. Aquí se demuestra lo contrario, una situación en la que se conectan varios aparatos de alto consumo al mismo tiempo y se genera una sobrecarga. En esta condición la corriente supera los 20 amperios, lo cual excede el límite del breaker de 20 amperios. Como consecuencia, el fusible o breaker se salta, se activa como medida de protección, cortando el suministro eléctrico. Para evitar que se vaya la luz, es importante seguir algunas recomendaciones. No uses varios aparatos de alto consumo al mismo tiempo. Por ejemplo, evita encender la lavadora y el horno simultáneamente.
Desconecta los dispositivos que no estés utilizando para reducir la carga en el circuito. Evita conectar muchos aparatos en una misma regleta, ya que esto puede sobrecargarla. Consulta con un electricista si necesitas aumentar la capacidad eléctrica de tu hogar o si experimentas cortes de luz frecuentes. Siguiendo estos consejos, podrás usar la electricidad de manera segura y eficiente. Gracias por acompañarnos en este video educativo.